Buenas tardes. A continuación, Judy Paola Bustos Cuellar, Fernando Suárez Balaguera y Paula Daniela Pinzón García presentan la exposición sobre cuerpo rígido y centro de masa. Un cuerpo rígido se define como aquel que no sufre deformaciones por esfuerzo de fuerzas externas, es decir, es un sistema de partículas cuyas posiciones relativas no cambian. Sin embargo, hay algunas estructuras y máquinas reales que nunca son absolutamente rígidas y se deforman bajo la acción de cargas que actúan sobre ellas. Aquí podemos ver que es una combinación entre su movimiento, traslación y rotación. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que es un cuerpo rígido y lo que no es. En este caso tenemos la botella de vidrio, que obviamente es el cuerpo rígido, y una espuma, que es el cuerpo no rígido. En pocas palabras, un cuerpo rígido es aquel cuya forma no varía pese a ser sometido a fuerzas externas. Seguimos con el siguiente concepto, que es centro de masa. El centro de masa es una posición definida en relación a un objeto o a un sistema de objetos. Es el promedio de la posición de todas las partes del sistema ponderadas de acuerdo a sus masas. En cuanto a objetos rígidos, sencillos, con densidad uniforme, el centro de masa se ubica en el centroide. Por ejemplo, el centro de masa de un disco uniforme estaría en su centro, como lo podemos observar acá, o en figuras geométricas que tienen sus lados definidos. Su centro de masa va a ser el centro del objeto. Tenemos una fórmula para determinar el centro de masa. El centro de masa se determina en la posición X y en la posición Y. Entonces, siempre se determinan dos centros de masa en un objeto. En la posición X sería la masa 1 por la posición de esa masa en el eje X, más la masa 2 por la posición de esa masa en el eje X, más la masa 3 por la posición de esa masa en el eje X. Todo eso dividido sobre la suma de las tres masas. Y lo mismo se hace con el eje Y. Aquí tenemos un ejemplo definido. En este caso tenemos tres objetos, dos con unas masas de 1 kilogramo respectivamente y el otro con una masa de 2 kilogramos. En el primer centro de masa, que es sobre el eje X, tenemos la masa 1 por la posición. En este caso, si tomamos el eje X, tenemos la primera masa, vemos que tiene 1, 2, 3, 4 posiciones hacia su centro. Entonces es 1.4 más el segundo objeto, que tiene una masa de 1 kilogramo y su número de posiciones hacia el centro es de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces 1,6. Luego tenemos el tercer objeto, su masa es de 2 kilogramos y su número de posiciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta su centro. Entonces es 2,12. Eso lo dividimos sobre la suma de las tres masas y nos da un centro de masa sobre el eje X de 8,5. Lo mismo hacemos con el centro de masa en el eje Y. Tenemos la primera masa, tiene, con respecto al eje Y, tiene 1, 2, 3, 4, 5 posiciones hacia su centro. Luego la segunda masa sería esta, 1 kilogramo, y tiene 12 posiciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones, entonces es 1,12. Y la tercera tiene una masa de 2 kilogramos y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,5. Entonces nos da un valor de 2,85.
dividido sobre la suma de las tres masas, y en este caso también nos da un centro de masa sobre el eje Y de 8,5. Bueno, para continuar con lo explicado por mi compañera, el centro de masa de un objeto con forma plana y regular, pero con densidad uniforme, lo representamos en formas geométricas más sencillas, para poder ubicar el centroide de cada componente de la forma como un punto ubicado en plano cartesiano. Digamos, esta figura la podemos dividir en 4 rectángulos y un círculo. Los espacios dentro del objeto se toman como vacíos, son masas negativas. El material tiene una densidad uniforme, así que la masa es proporcional al área, lo que se representa en 2 dimensiones. La masa de cada sección en unidades cuadradas y su posición en X. Luego hacemos el mismo procedimiento para su ubicación en Y. Los términos de centro de masa y centro de gravedad a menudo tienden a usarse de manera intercambiable, ya que suelen estar en la misma ubicación. El centro de gravedad, como ya lo sabemos, es el punto a través del cual la fuerza de gravedad actúa sobre un objeto. En la mayoría de los problemas se supone que el campo gravitacional es uniforme. Entonces, el centro de gravedad estará exactamente en la misma posición que el centro de masa. Hay un par de pruebas experimentales que se pueden hacer para determinar el centro de masa de objetos rígidos, como el método de la orilla de la mesa. Este se puede usar para encontrar el centro de masa de objetos rígidos pequeños que tengan por lo menos un lado plano. Y consiste en empujar un objeto despacio y sin rotarlo sobre la superficie de la mesa hacia la orilla. Cuando el objeto esté a punto de caer, se dibuja una línea paralela a la orilla de la mesa. Luego se repite este procedimiento, pero girando el objeto 90 grados. El punto de intersección entre las 2 líneas me dará el centro de masa. Otro método que podemos utilizar es el método de la plomada. Este consiste en suspender un pedazo de cartón en forma irregular de una puntilla, que, la idea es que permita que se rote libremente. Luego, de la puntilla se cuelga una plomada y se marca una línea sobre el objeto, pues de la cuerda de la plomada. Se mueve la puntilla a otra ubicación y se repite este mismo procedimiento. El centro de masa estará en el punto de intersección de las 2 líneas marcadas. Centro de masa y estabilidad de volteo. Es la determinación del ángulo máximo al que puede inclinarse un objeto antes de voltearse. En la figura podemos ver la sección transversal de un camión que está cargado con muchos artículos pesados y colocados en su mayoría en el lado de masa. Se muestra como un punto rojo y la línea roja se representa como la fuerza de gravedad que se extiende hacia abajo desde el centro de masa. La gravedad actúa sobre todo el peso del camión a través de esta línea. Si el camión se inclina un ángulo θ, entonces todo el peso del camión estará soportado por la orilla más a la izquierda de la llanta izquierda. Si el ángulo incrementa un poco más, entonces el punto de soporte se moverá fuera del punto de contacto del camión y este se volteará. Ese es el límite de volteo. Este ejercicio, la idea es determinar el límite de volteo para este objeto a medida que se inclina hacia la derecha, con lo cual debemos dividir, como primero debemos dividir la figura en 3 rectángulos para hallar el centro de masa. Luego ubicamos el punto de contacto que está más a la derecha de la figura y este es 7. Luego lo restamos de la ubicación en X del centro de masa. Este es
6.3. Esto nos da una diferencia de 0.7. Después dividimos este resultado en su ubicación de Y del centro de masa, que es 7.6. Este resultado luego lo formulamos como teta es igual a tangente a la menos 1 y nos arroja un resultado de 7.26. Este es el ángulo de inclinación en que la figura pierde su estabilidad y se produce el volteo. Buenas noches, profesora y compañeros. Voy a hablar de la segunda parte de esta exposición de física. A nosotros nos correspondió el tema del centro de masa. Entonces les voy a hablar un poquito sobre las aplicaciones que tiene el centro de masa en ingeniería o qué es importante al momento de tener en cuenta de construir. Vemos por lo menos en la parte de sismoresistencia de los edificios. Y una de las principales aplicaciones que tienen los centros de gravedad en este tipo de construcciones es que nos sirven para mirar los comportamientos que tendrán las estructuras al estar sometidas a distintos factores. ¿Qué factores? Por lo menos terremotos, presión, viento, todos estos factores que siempre influyen en la estabilidad de un edificio. A medida que el centro de gravedad se encuentra más cercano a la superficie del suelo, mayor será la estabilidad. Es decir, en otras palabras, el centro de gravedad es el punto donde incide todo el resultante de las fuerzas de gravedad que actúan en diferentes partes del cuerpo. En cuanto a las estructuras, por lo menos de las represas, de los diques, el centro de masa es importantísimo, porque de acuerdo a la capacidad de agua que este dique piense frenar o soportar, asimismo es necesario saber qué tipo de refuerzos nosotros podemos implementar para que soporte todas estas cargas. Nosotros determinamos que es importante el centro de gravedad en uno de estos diques porque puede determinar mediante un análisis correcto los aspectos estructurales para garantizar la estabilidad de uno de estos diques. Esto es indispensable porque si dejamos mal hecha una presa, por cualquier lado puede fallar y por eso es muy importantísimo el centro de gravedad. En cuanto a la operación con grúas, nosotros sabemos que las grúas son fundamentales en la mayoría de construcciones que manejan grandes volúmenes y que se tienen que transportar cosas a una altura muy grande. Es importantísimo nosotros determinar bien el centro de masa de una grúa porque así mismo sabemos cuánto podemos extender la pluma, cuánta capacidad de carga ya nos puede dar a determinada longitud de arrastre. Entonces es muy importante, por lo menos como está calculado el centro de masa para una de estas grúas, tener bien equilibrada la grúa, saber bien dónde está el centro de gravedad y lograr balancear correctamente la carga. Un ejemplo clarísimo en la ingeniería es la torre de Pisa. Esa torre, pues, y principalmente por problemas de estabilidad del suelo, se torció un poquito, se inclinó un poquito. Esta torre no se ha caído porque tiene un ángulo de menos del 5%. Y lo más importante es que su centro de gravedad se encuentra encima del apoyo de la torre. Por eso es que la torre está equilibrada, porque está alineada con la base. Si la torre se sigue inclinando, en cualquier momento quedaría por fuera la base y ya eso significaría el fin del equilibrio. Al momento de hacer algún tipo de construcción, cualquiera que sea cualquier edificio, independientemente de su forma, sea circular, sea cuadrada, sea rectangular, cualquier forma, esta siempre tiene un punto fijo, que es donde se debe encontrar el centro geométrico del edificio. En este centro geométrico es donde se fundan las bases y donde empieza a armarse todo el edificio. Con esto uno se puede fijar que están bien hechas las construcciones. Y finalmente, un ejercicio muy básico, muy básico de centro de masa, donde tenemos una base y una altura. Es un cuadrado, o sea, tiene todas las partes iguales. El centro de masa, ¿cómo lo calculamos? Como es cuadrado, se encuentra en la base, en el eje X, en la mitad de la base, y en la altura, en la mitad de la altura.
Entonces es muy sencillo. Dividimos base dividido 2 y altura dividido 2 y después multiplicamos base por altura. Y ahí nos va a dar la mitad. En toda la mitad se encuentra ubicado el centro de masa.